Brasil 18%, Italia 34%, entre otros países que creo, de la región, creo que de repente Colombia tiene el 4% por ahí. Bueno, según el anuario estadístico del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en nuestro país, a diciembre del 2020 se registraron aquí un total de 3.518.640 trabajadores en el sector privado a nivel nacional, y de este total de trabajadores solo el 5.12% estaba sindicalizado, es decir, 180.432. ¿Qué ocurre? Y aquí las ventajas de la sindicalización como primer paso, ¿no? Porque evidentemente hay que seguir peleando por más. Los salarios de los trabajadores sindicalizados son mayores que aquellos correspondientes a los no sindicalizados. A diciembre del 2020, el promedio de remuneración de los trabajadores organizados en sindicatos ascendía a 3.780, mientras que, soles, ¿no? Mientras que los no sindicalizados percibían un sueldo promedio de 2.407 soles. Lo mismo para el caso de trabajadores comprendidos en una negociación colectiva. En este caso, su salario ascendía a 3.806 soles en promedio, ¿no? En lo que respecta ya de lleno en la negociación colectiva, en el año 2020 se presentaron tan solo 135 pliegos de reclamos y se registraron 92 convenios colectivos. En este mismo año se registraron 23 huelgas, es una cifra menor a la del año 2019, en donde solo se registraron, en donde se registraron 67 huelgas, y menor incluso al número de huelgas realizadas en el año 90 en particular, en donde se registraron 613. ¿No? El año pasado, solo 23. Cabe detallar también que ninguna huelga en el 2020 fue declarada procedente. O sea, ninguna huelga cuenta con, digamos, entre comillas, ¿no? Autorización, muy entre comillas, por la autoridad de trabajo. Entonces, tenemos ahí varias cosas que nos dan cuenta de los derechos de los trabajadores que lamentablemente o no se respetan o simplemente no se logran, no se pueden trabajar. Es además decir que existe una clara tendencia a la disminución de las organizaciones sindicales, ¿no? Estábamos leyendo en el despacho un texto de Omar Manqui, este texto que él ha titulado La tercera ola, pero con respecto a esta nueva ola más bien de despidos a dirigentes sindicales que comienza con la pandemia, ¿no? En abril del 2020, más o menos, en el contexto de esta crisis sanitaria, en donde varias compañías vienen aprovechando todos estos mecanismos que algunos simplemente no están, son vacíos, a los que hay que ponerle también ciertos candados, y que están dispuestos por el Estado para deshacerse de los dirigentes sindicales, aquellos que incomodan más a las empresas, que además de ser empresas con poder económico, tienen evidentemente su espacio en la esfera pública y de autoridades, ¿no? Entonces, evaluando un poco este panorama, compañeros, compañeras, nosotros estamos tratando de trabajar para fortalecer los derechos sindicales en espacios como este, en donde ya el trabajo es más político. Creemos que el trabajo político es fundamental, sin dejar de lado tampoco el trabajo legislativo. Estamos dando cuenta también con los trabajadores para que ellos sepan que las conversaciones y los espacios en los que participamos con ellos están materializándose en cosas concretas. No solo venimos a participar de alguna charla o hablar en algún evento, sino también reproducir que estas necesidades puedan plasmarse bien sea en proyectos de ley o en dar la pelea políticamente o en nuestra labor de representación y fiscalización también. En ese sentido, nosotros presentamos, como decía Lucho, un primer proyecto de ley con respecto a la suspensión perfecta. El día de ayer, Semana Económica ha sacado su editorial sobre ello. Hemos peleado también por espacios en donde se nos permita explicar, ¿no es cierto?, en qué consiste este proyecto de ley que aborda simplemente el DU de pandemia, ¿no es cierto?, no la suspensión perfecta en el marco del régimen general. Y en ese sentido también hemos publicado en Perú Legal, saqué una columna en Diario La República y explicando cómo esto puede ser también una primera gesta en donde la voz de los trabajadores se tenga o se sienta con peso, ¿no? Y ahora estamos planteando también, dentro de la importancia de la negociación colectiva, que más adelante vamos a presentar, tenemos todo un plan de trabajo con respecto a proyectos legislativos en materia laboral. Más adelante queremos presentar una reformulación, unas cuantas modificatorias a la Ley de Relaciones Colectivas para poder hacer de la negociación colectiva
algo mucho más factible de lo que ya tenemos, ¿no? Simplemente tenemos algunas cosas, pero lamentablemente no se están no le están facilitando a los sindicatos cumplir con eso que la ley dispone, ¿no? Nuestro compromiso por la negociación colectiva y su promoción está. La idea es que por sectores macroeconómicos pueda impulsarse. De hecho, nos hemos reunido con trabajadores, por ejemplo, agrarios y bancarios, que van en la línea de promover negociación por rama también. Entonces, ahí está un poco el trabajo de ir construyendo con ustedes este tema e ir derrumbando algunas barreras legales y burocráticas para la conformación de sindicatos por rama, ¿no? Estos requisitos de mínimo 50 trabajadores afiliados, cuando sabemos que además la mayor cantidad de empresas tienen poco trabajador o pocos trabajadores, ¿no? Pero además estamos planteando en ya el plazo más inmediato, en la próxima semana, y con eso quería cerrar con un anuncio, ¿no? Y un compromiso, por supuesto, un proyecto de ley para la libertad sindical, que va de la mano con esto que yo digo de la importancia de hacer trabajo político, ¿no? En donde tenemos algunos ejes, rápido, solamente se los resumo, pero le estamos alcanzando siempre nuestros proyectos de ley a los trabajadores para que ellos primero los revisen, nos comenten, etcétera. Primero, que establezca la protección judicial a dirigentes sindicales, ¿no? Es un proyecto de tal manera que no puedan hacerse despidos injustos porque sí a estos dirigentes. Ya hemos visto la persecución a dirigentes sindicales, entonces hemos tomado la protección judicial que establecen países como Colombia y Chile para poder plantear en nuestro proyecto de ley de libertad sindical la protección judicial a los dirigentes sindicalizados. En segundo lugar, la regulación del procedimiento de divergencia. Eso lo hemos recogido también de la preocupación de trabajadores que nos decían que ese procedimiento siempre va a favor de la empresa, nunca les permite irse a huelga, y finalmente las estadísticas que mencioné al inicio lo demuestran, ¿no? Entonces, va a ser fundamental que en este proyecto de ley se pongan ciertos candados y se permita, ¿no es cierto?, que este derecho constitucional incluso realmente pueda ponerse en ejercicio, ¿no? En tercer lugar, la afiliación directa a federaciones y confederaciones, que esto yo creo va en el rumbo o en el camino de fortalecer precisamente estas negociaciones por ramas y este trabajo sindical un poco más en conjunto, en donde las organizaciones de trabajadores en sus distintos niveles sean esta herramienta, ¿no es cierto?, de la que disponen los trabajadores para mejorar sus condiciones de trabajo, ¿no? Esta norma va a promover también la sindicalización directa de los trabajadores a federaciones y confederaciones, ¿no? Ese es un poco este pequeño paquete de tres ejes de proyecto de ley que promueve la libertad sindical. Más adelante tenemos también planteado algunos temas con respecto a los ceses colectivos. Queremos también tratar de ver un tema a la vez, sobre todo porque la opinión pública todavía nos es adversa, pero es algo que tenemos que trabajar, construir, dar la pelea. Hemos pasado felizmente de esta discusión política por el voto de confianza y esperemos que el gobierno también nos ponga la situación un poco más fácil para ya ponernos a trabajar y dejarnos de tanta bulla. Entonces, en ese sentido, toda nuestra disposición para poder escucharlos a ustedes, trabajar con ustedes y hacer de estos espacios algo un poco más abierto, más común, más usual, más periódico, porque creo que ahí toda la disposición de la bancada entera, ¿no? Y yo me alegro de que esté Chabelita convirtiendo con nosotros en este Zoom, seguro ella tomará la posta también sobre estos temas y créannos que estamos muy comprometidos con esta situación y sentimos que con la victoria de este gobierno y de nuestras bancadas que están dando ahí también la pelea en el Pleno, en los plenos, en el Congreso y en las comisiones, en la Comisión de Trabajo también, que Chabelita pasará seguro a detallar, pues vamos a tener auguramos, digamos, buenos resultados al menos en estas cosas, ¿no? De hecho, en el proyecto de ley de protección y de libertad sindical tenemos algunos antecedentes muy valiosos porque ya ha habido propuestas similares, no necesariamente con todos los puntos, de congresistas o excongresistas de otras bancadas, ¿no? Nosotros hemos recogido algunos planteamientos de propuestas legislativas, por ejemplo, del señor Lescano, de Justiniano Apaza en su momento, del excongresista Daniel Oceda, ¿no? Entonces hemos tratado de generar un consenso picando de aquí y de allá para que al momento también de presentarlo a otras bancadas podamos dialogar sobre esto, ¿no? Creemos que el poder conversar con otras fuerzas políticas va a ser la única manera de que este Congreso también gire un poco hacia lo que la gente busca, ¿no? Y vaya al llano.